Podrían mantenerse un momento más de pie. If you can remain a little longer standing, please. Cantar de la bondad de Dios es algo maravilloso, hermanos. To sing about the goodness of God is something very marvelous. Yo no puedo cantar de la bondad de Dios sin tener una lágrima en mi corazón. I can't sing of God's goodness and have anger in my heart. No se puede cantar la bondad de Dios sin derramar una lágrima en tus ojos. You can't sing about God's goodness without shedding a tear. Y tal vez esa lágrima esté en tu corazón solamente. And perhaps those tears are in your heart solely. La realidad es esta. But the reality is, Dios es bueno con nosotros, no importa qué. God is good with us no matter what. No importa qué hayamos pasado. No matter what we've gone through. No importa qué estemos pasando. No matter what we're going through. No importa ni lo que hayamos hecho, ¿sí? And no matter what we have done. O lo que no hayamos hecho. Or what we haven't done. Porque Dios es fiel, hermano. Because God is good, is faithful. Y su palabra dice de que Él permanece fiel. His word says that He remains faithful. Él no cambia. He doesn't change. Padre, te damos la gloria a ti, Señor, en esta hora. Father, we give you all glory this hour. No por un canto más que podemos elevar a ti, Señor, Not with just another song that we can elevate to you, pero por tu presencia, Señor. but because of your presence. Tu presencia que viene y toma control, Padre. Your presence that comes and takes control. Gracias por tu amor y tu misericordia de cada día en nuestras vidas, Señor. We thank you for your love and your mercy every day. Al despertar, As we wake up, al hacer nuestra vida cotidiana, Señor, and as we go about our daily lives, al descansar, and as we rest. aún en nuestro sueño, tu palabra dice que tú cuidas de nosotros, Señor. Your word says that even in our dreams, you watch over us. Y te damos gracias por eso, Señor. And we thank you for that. Lo que nosotros no podemos controlar, What we cannot control, tú lo controlas. you control it. Tú miras por nosotros. You look out for us. Y te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy vamos a recibir. And we thank you for the word that we are about to Porque receive, es tu palabra because it is your word hablando a nuestro corazón speaking to our hearts de la vida de aquellos primeros discípulos tuyos, Señor. from the lives of those first disciples De cómo tú, Señor, los usaste and how you use them en medio de las circunstancias que ellos vivieron. in the midst of their circumstances that they Y were como tú living, nos quieres usar hoy en este tiempo, and Señor, how you want to use us nowadays en medio de cualquier situación in the midst of whatever que situation podamos estar viviendo, that Señor. we may be living. Gracias por tu palabra We thank you for your word, a nosotros y a nuestros hijos, Señor. for us and our children. En el nombre de Jesús. In the name of Todos Jesus, decimos we all say, amén. Amen. Hoy sí, tome su lugar. now you can see. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. We thank you for being here with us today. Te damos gracias si es la primera vez que estás aquí o nos sintonizas a través de las pantallas. We thank you for being here if this is your first time, and for those on watching us online. Y para aquellos que tal vez no han estado muy de cerca en lo que hemos estado hablando los últimos meses, And for those that haven't been aware of what we've been speaking the past couple months, hemos estado hablando acerca de la condición y la vida de la iglesia de los primeros discípulos. we have been talking about the condition of the lives in the first times of the disciples. Para ellos no fue fácil It was not easy for them enfrentarse a una nueva manera de vivir. to confront a new lifestyle, a new way of living. Sus costumbres Their customs eran lo tradicional, was traditional. trabajar, They go to work, tratar de sobrevivir try to en survive un mundo hostil, in a still world, tratar de
hacer lo mejor que ellos podían. and try to do the best that they could. Pero llegó una diferente manera de vivir, hermanos. But then a new way of living came. Cuando escuchaban las palabras de Jesús, When they would listen to the words of Jesus, sabían que algo diferente estaba pasando. they knew that something different was going on. Pudieron identificar rápidamente, hermanos, They could identify quickly que la vida de Jesús that the life of y las Jesus palabras de Jesús and the words of Jesus, no eran iguales They a weren't the las de same. los hombres que ellos estaban acostumbrados a escuchar. they weren't the same as the words that they were accustomed listening Había to. algo distinto en las palabras de Jesús, There was something different in the words of Jesus, en la vida de Jesús, in the life of Jesus, y ellos lo pudieron ver. and they were able to see it. Y es lo que nos trae a nosotros a leer la palabra, a venir a la escritura, hermanos. And this is what brings us to read the scriptures ¿Cómo nosotros podemos vivir en estos tiempos? and how we can live in these times, En medio de todo lo que hacemos. in the midst of everything that we do, No importando quiénes seamos o cómo seamos. and not worrying about who we are or how we are, De poder vivir la vida que los primeros cristianos vivieron, hermano. but to be able to live the lives like the first Christians did. Algunas o muchas cosas son diferentes, obviamente. A lot of things are different, obviously, Pero hay principios, but there are beginnings, principles, principles que no se pueden cambiar, hermanos. that cannot be changed. Hay principios bíblicos There are biblical que principles no pueden variar, that cannot be varied, que no se pueden adaptar a la condición del mundo, de la vida de hoy, hermanos. that cannot be adapted or to the way that world Porque is living son nowadays, principios establecidos por Dios. because they are principles that were established by God. Y es lo que hoy nos trae a la palabra en este día, hermanos. And this is what brings us today to De the word. viviendo a la manera que los primeros discípulos vivieron. Living the way that the first disciples lived. Y como decíamos hace 8 días, And as we said 8 days ago, esa es la continuación del mensaje anterior, this is part 2 of last week's message, en donde los discípulos habían sentido la distancia física de Jesús, where the disciples felt the distance of the physical distance of Jesus, pero sentían la presencia del Espíritu Santo. but they felt the presence of the Holy Ya Spirit. no miraban al Jesús físico, They no longer saw the physical Jesus. ya no escuchaban su voz, They couldn't hear his voice, pero ahora oían una voz diferente, but now they heard a different voice. internamente, Internally, la voz del Espíritu, the voice of the que Spirit les decía that said lo que tenían que hacer what they had to do y la manera como tenían que vivir. and the way they had to live. Ahora era una responsabilidad interna y personal Now it was an internal responsibility and personal de poder escuchar la voz del Espíritu de Dios. to be able to hear the voice of the Spirit. Los primeros creyentes nos dejan una enseñanza que es necesaria tomar en cuenta en nuestros tiempos. The first believers left us a lesson of how we should live. Ellos fueron los pioneros de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. They were the pioneers in putting the practices of Jesus. Jesús había hablado Jesus had y spoken les había modelado. and he modeled them. No molded solamente them. les decía amar a los demás He did not only say you should love the others o amar a tu vecino, love your neighbor, or love your neighbor, sino que también les mostró cómo se debía de amar. but he also showed them how you No need to solamente les love. decía hagan esto, He just didn't say do this, sino que él lo hacía él mismo. but he would do it himself. No solamente eran palabras o prédicas They weren't just words or teachings or preachings que él estaba dándole a la gente, that he was giving to the people, sino que él estaba modelando. but he was modeling them. Jesús es el modelo perfecto a seguir, hermano. Jesus is the perfect model to follow. Y aunque hoy en día tenemos muchos modelos y estilos de vida, And although nowadays we have a lot of models and lifestyles, todos tienen que converger en una sola persona, they all need to conjoin to one person, en Jesús, hermano. and that's Jesus. Si imitamos a Jesús, If we imitate Jesus, no importa cómo te vistas, it doesn't matter how you no dress, importa el color de tu piel, it doesn't matter the color of your no skin, it importa si tu pelo es largo o corto, doesn't matter if your hair is long, short, si usas barbita o no usas barbita como yo, if you have a beard or you don't have a beard. no importa cómo It seas, doesn't matter how you are. tu estilo Your style converge en una persona conjoins in one person, y es Jesús. and that's Jesus. Y la característica
And the es characteristic cómo se vive, is how you live. es qué hacemos, Is what we do. es cómo It's hablamos how we y speak. aún cómo pensamos muchas veces. And even how we think. a Los lot of times. modelos de vida de las personas en el tiempo de los discípulos The model of the people in the times of Jesus, eran contrarios a la palabra de Dios. they were contrary to the word of God. No chocaban unos con otros. They would clash with one another. Es decir, de que la palabra decía una cosa It's to say that the word would say y one la thing gente hacía otra cosa. and the people would do another. Inclusive Jesús tenía que decirles a los discípulos. And Jesus would have to tell the disciples. Mateo 23:3. Matthew 23:3. Jesús les dijo esta palabra. Jesus said these words to them. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. De nada sirve hablar por hablar Nothing goes well with just speaking for speaking. si no hay un modelo de vida establecido en nosotros. If there isn't a established model of life in our life. Y esto va para todos, hermano. And that goes for everyone. Desde aquí para allá, From here and on. desde allá para acá. From there and here. Es decir, que podemos hablar muy bien. It's to say that we can speak very Y well. Jesús lo dijo. And Jesus said, Acerca hablando acerca de la condición moral del sacerdocio, de los fariseos y de los escribas de aquellos tiempos, speaking of the Pharisees and the priests of those times, que ellos hablaban bien, that they spoke well, pero vivían mal. but they lived wrong. Quizás pudiéramos traducir eso en nuestros días. Perhaps we can translate that to our days. Las cosas que a veces, o cómo nos presentamos el domingo ante Dios, How we present ourselves before God on Sundays, pero nuestro estilo de vida, lunes a sábado, es totalmente diferente. but our lifestyle, Monday through Saturday, is totally different. Aquí hablamos bonito, Here we speak well, aquí decimos bonito, here we talk well, pero ¿qué hacemos? but what do we ¿Cuál do? es nuestro estilo de vida? What is our lifestyle? ¿Cuál es el modelo de vida que estamos siguiendo? What model of life are we following? Las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras sin hechos. The teachings of Jesus, they weren't only words without acts. Ahora los discípulos que habían escuchado aquellas palabras, So now those disciples that had listened to those después de words, que él había partido, after he left, tuvieron una tremenda responsabilidad. they had a big responsibility. O atesoramos las palabras de Jesús And it was, do we treasure the words of Jesus, o las echamos en el cesto de la basura. or do we throw it in the trash can? Y es la misma condición de ahora. And that is the same condition O as today. atesoramos la palabra de Dios Do we treasure the word of Jesus, the words o of Jesus, simplemente no prestamos la atención de vida. or do we simply not pay attention to this lifestyle? En Mateo capítulo 7, versículo 29, otro versículo importante que de conocerlo acerca de la persona de Jesús. Matthew 7:29 is another verse that it's very important to know over the life of Dice la Jesus. escritura que porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Because he taught as one who had authority and not as their teachers of the law. ¿Y dónde cree usted que está la autoridad? And where do you think the law is? ¿Estará la autoridad en el que más grita? Is the law in the one that yells the Bueno, most? eso puede suceder en las casas. That can happen En at las home. familias pasa eso, In hermano. families it happens. Cuando esposo y esposa When, quieren demostrar su autoridad, when spouses want to show their authority, ¿cómo la demuestran? how do they show it? El que más grita, Who screams the el loudest? que más habla, The one who speaks the el most. que más fuerte dice, The one that speaks o el que louder. más levanta el pecho. Or the one who puffs their chest more. Oh, ahí tiene la autoridad. Oh, he has the authority. Pero Jesús demostró que la autoridad no está en eso, hermanos. But Jesus showed that the authority is not in that. La autoridad está en el modelo de vida que nosotros mostramos a las personas. The authority is in the model of life that we show people. La autoridad está en la práctica And the authority is in practice de la palabra de Dios. of the word of God. Seguir las palabras de Jesús es vital para
o era vital o fue vital para la continuidad de la iglesia, hermanos. To follow the words of Jesus is vital for the community of the church. Para que ellos pudieran continuar siendo la iglesia. So they can continue to be the church. La escritura nos demuestra que la práctica que ellos tuvieron acerca de esa palabra Scripture shows us that the practice that they had about those words, les those dio words el reconocimiento, hermanos, de ser iglesia de gave them the Jesús. recognition of being the church of La Jesus. gente los reconocía, People will recognize them, no por los largos sermones, not for their long sermons no por las prédicas bonitas del apóstol Pedro, or Apostle Peter's beautiful que aunque preachings. leíamos la semana pasada que 3,000 personas se convirtieron a un solo mensaje, As we read last week, that 3,000 people converted to Jesus Pero with one message. más empezaron a llegar, hermanos, But more began to come porque miraban because they would see la condición de la gente the people's condition que había aceptado a Jesús, hermano. who had accepted Jesus. Entonces, la práctica de ellos, So their practices el modelo que ellos habían adoptado ahora, and the model that they had adopted dio cuerpo a la iglesia gave body to the church, y también trajo fortaleza a los nuevos convertidos. and it brought strength to those Dos new, de esas prácticas converted. tienen hoy en día los mismos resultados, hermanos. Dos de esas prácticas. Two of those practices has the same result nowadays. Y aunque la semana pasada cuando leíamos el texto de Hechos, And although last week we read the text in Acts, vimos que habían muchas prácticas que ellos habían adoptado. we saw that there was a lot of practices that they adopted. Una de ellas, One of those, que si hoy la pusiéramos, la pusiéramos a practicar, that if today we would put it to practice, Yo le to work, aseguro. I assure you que ninguno de nosotros that not one of us estaríamos acá, would be here, que ninguna persona estaría en las iglesias que están reunidas en ese momento alrededor del mundo that no person that is congregated in a church right now around the world, y que gracias a Dios diríamos, and that thank God we would say esa práctica no se impuso o no se impone. that practice is not Reinforce. enforced, Y era la de donar todas las propiedades a los apóstoles. and it was to donate all of your property to the apostles. ¿Se imagina usted? Can you imagine Todos los carros que yo tuviera acá en la iglesia, hermano. all the cars I would have here at church? Todas las casas donde pudiera ir yo a dormir cada noche, y dormiría en una casa diferente. All the houses I would be able to go sleep at? No está esa práctica, gracias a Dios, hermano. And thank God that practice is no longer Pero sí hay enforced. otras. But there are others Que la Biblia nos enseña que tenemos que reforzar en nuestras vidas, hermano. that the Bible shows us that we need to reinforce in our lives. Y hay dos de ellas que hoy quiero que nos concentremos. And there's two of those that I want to concentrate in today. Si logramos If we, poner are, en práctica estas dos pequeñas cosas, hermano, if we are able to put those two small things into usted practice, se dará cuenta you'll see la diferencia the difference, que haremos en el mundo, the difference we will make in the world, la diferencia que haríamos en la sociedad. the difference we would make in society. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, Acts chapter 2, verses 41 and 42. 41 and Y 42. Hechos capítulo 2, versos 46 y 47. And Acts chapter 2, verse 46 and Y 47. dice la escritura, hermanos, verso 41, leo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Verso 40 y, ¿qué les dije? 6. 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, Alabando a Dios y teniendo favor con con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Dos prácticas. Two practices. La primera, The first one, perseverando en la enseñanza o en la doctrina persevering in the teachings or in the doctrine de los apóstoles. of the apostles. ¿Y de dónde habían recibido esa enseñanza ellos? And where did they receive that teaching? De Jesús. From Jesus. La enseñanza de Jesús la retuvieron los discípulos The teachings of Jesus were held by the disciples, y la gente que escuchaba a los discípulos hablar o predicar and the people that would hear the disciples preach or talk, perseveraban en esa doctrina. they would persevere in that doctrine. No era la doctrina de los apóstoles, It wasn't the doctrine of the era la doctrina o las apostles, enseñanzas de Jesús, but it was the doctrine of the teachings of Jesus, vivida por los apóstoles, lived by the apostles, mostrada por los apóstoles, shown by the apostles, siendo modelada por los apóstoles, being modeled by the apostles. y la iglesia perseveraba en esas enseñanzas, hermanos. And the church persevered in those teachings. La perseverancia es una de las características que los primeros discípulos mostraron, hermanos. Perseverance is one of the characteristics that the first disciples showed. Después de lo que había sucedido, hermanos, en Jerusalén, After what happened in Jerusalem, después de aquellos dos discípulos de Emaús que la Biblia nos enseña en Juan capítulo 21, after the teachings of the Emmaus that shows us in John, que se estaban alejando de Jerusalén porque creían, pensaban, sentían el abandono ahora, hermanos. they were fleeing from Jerusalem because they felt or thought the abandonment. Jesús se unió a ellos en el camino. And Jesus joined them along the way. Porque la gente, los discípulos así pensaron. Because the disciples, that's how they were Nosotros thinking. pensábamos, creíamos que Él se iba a sentar en el trono. We thought and that he was going to be seated on the throne. Los otros discípulos se fueron a la pesca, Other disciples, they went to fish, de regreso a sus trabajos, back to their a su work, rutina. to their routine. Decidieron cambiar o regresar a lo que antes ya habían cambiado, hermanos. They decided to return to what they had already changed. Porque mientras estuvieron con Jesús, Because while they were with su modelo Jesus, de vida cambió, hermanos. their lifestyle changed. Pero ya no estando Jesús, But Jesus no longer en being esos there. 3 días, In those 3 days, ellos sintieron como que Jesús los había traicionado o abandonado they felt as if Jesus had abandoned them. y decidieron regresar a sus labores cotidianas. So they decided to go back to their Pero daily work. bendito aquel día en la playa, hermanos, But blessed that day on the beach. cuando Jesús les dijo, tiren la red a su lado derecho. Where Jesus told them, throw your Y lo nets to mirábamos your hace right algunas side. semanas. And we saw them last a couple weeks. Entonces, lo que los discípulos ahora tenían que hacer, hermanos, So what the disciples had to do en perseverar, in persevering, era el complemento de aquello, hermanos. it was a complement of, Era el of complemento de that. haber creído en Jesús. It was a complement of believing in Era el Jesus. complemento de haberle dicho sí a Jesús, It was a hermanos. complement of saying Porque yes no le to puedes Jesus. decir sí a Jesús Because you can't say yes to y Jesus apartarte de caminar con Él, hermanos. and depart from walking with No le him. puedes decir sí a Jesús You can't say yes to o no puedes Jesus. decir sí soy cristiano You can't say yes, I'm a Christian, y no vivir conforme a las palabras que Jesús nos está enseñando, hermanos. and not live according to the words of God, of Jesus No that He's showing vivir la us. palabra de Dios, hermanos. Not living the word of God. Entonces, la perseverancia es importante. So perseverance is important Y es necesaria. and necessary. Si no permanecemos fieles, If we do not remain faithful, la iglesia no puede continuar. the church cannot La continue. iglesia deja de ser. The church stops Las being the iglesias church. son y se sostienen por gente que persevera, hermanos. The churches are and are sustained by people who persevere, Por gente que persevera en la doctrina de Dios. by people who persevere En in las the doctrine enseñanzas. of God, in the teaching. Jesús lo había dicho en una ocasión de esta manera. Jesus said it in an occasion. Like Lucas capítulo 8, versículo 15. Luke 8, chapter Cuando Jesús enseñó 8, acerca verse 15, de la parábola del sembrador. Yo creo que la conoce usted, ¿verdad? La parábola del sembrador. where he's teaching about the parable of the one that sows. Y Jesús había dicho, el sembrador salió a sembrar. And Jesus says the one who plants, he went out Y tira la semilla. and he throws his seeds. La semilla puesta, dice, en diferentes lugares. The seed was thrown in different places, En el camino, on the path, en las piedras, on the rocks, en la buena tierra on the good dirt,
Y habla acerca de el desenvolvimiento de esa semilla And it speaks about the development of those seeds en diferentes condiciones, hermano. in different conditions. Entonces, Dios dice, So God says el fruto que vamos a dar the fruit that we are going to give es dependiendo de la condición de nuestro corazón, depends on the conditions of our hearts, de cómo estamos, of how we are, de qué deseamos, of what we de desire, qué queremos hacer. of what we want to do. Y Jesús habla acerca de la semilla que cae sobre buena tierra en Lucas 8:15. Jesus speaks about the seed that falls on good dirt. Y dijo lo siguiente: And he says the mas la following. que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. ¿Cómo es que se produce el fruto? How is a crop produced? Perseverando. Persevering. Si no hay perseverancia, no hay fruto, hermano. If there's no perseverance, there's no crop. Si no hay perseverancia, no se mira la condición real de nuestras vidas. If there's no perseverance, you can't see the true development in our lives. Esta parábola del sembrador, el Señor describe que la misma semilla, hermanos, This word that that we're talking about says that the same seed, la misma semilla, no es una semilla diferente para unos it's not a different seed for o others semilla para otros. or a seed for another. Es una semilla para todos, hermano. It's a seed for La all. misma semilla. The same seed. No hay gente que es fiel porque a ellos se les predicó diferente. There aren't people that are faithful because they were taught or preached Y a los que too son different. infieles, pues no, a ellos se les predicó de otra palabra. And those that were not faithful, they were preached a different word. Los que venimos, recibimos una palabra distinta. Or those that come, do we receive a different word? Y los que no, pues recibieron otra palabra. And those that didn't, well, they received La a different semilla word. es la misma. The seed is the same. Lo que hace la diferencia es cómo recibimos la semilla nosotros. What makes a difference is how we receive Cómo the seed, la absorbemos. how we absorb it, Cómo la ponemos a germinar en el corazón, hermanos, how we can culminate it in our hearts para que pueda dar fruto, dice. so it can give a crop. Y no es un fruto esporádico, así de aquí a allá, de vez en cuando. It's not a sporadic crop that is given once in a while. Dice la palabra, es un fruto con perseverancia. The word says that it's a crop with perseverance. Salmo 1 lo dice, hermano. Psalms 1 says it. Los que están plantados junto a corrientes de agua viva dan su fruto en su tiempo. Those that are planted by living waters give their fruit at time. Constantemente. Constantly. Hermanos. El árbol plantado a las orillas de un río, usted nunca lo va a ver seco, hermanos. The plants that are or the trees that are planted next to a river, you will never see it dry. En unos meses vamos a ir de vacaciones de nuevo con mi esposa y la familia. In a few months, they're going to go on vacation again. Y vamos a un río que está en un desierto. And they go to a river that's on a desert. Y a veces hemos ido con algunas personas que no conocen ese lugar. And we've gone with people that don't know about that Y place. realmente, cuando uno va llegando a ese lugar, hermanos, And it's truly when you la get to tierra arriving es to those places, árida. It's dry land. it's a dry land. No hay nada verde alrededor. There's no green Pero around. cuando uno baja But when you go down y baja al río, empieza a ver la verdura, la verdez diría, ¿verdad? No la verdura, la verdez de aquel lugar, hermanos. when you go down, you start seeing the greenery of that place. La verdura no la comemos, ¿verdad? We eat the vegetables. Empieza a ver lo verde que está los árboles al lado de un río, hermano. You begin to see the green, how green those trees are ¿Y sabe lo next que to the viene a mi river. mente? You know what comes to mind? El Salmo 1, hermano. Psalms 1. Aquellos que están plantados junto a corrientes de agua vivas dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. That's what he Amen. said. Amen. Psalm 1:6. Psalms 1:6. Ahora bien, en esta parábola, hermano, Jesús enseña, Very well. Now, in this parable, Jesus teaches todos podemos empezar algo nuevo en la vida. we all can start something new in Todos life. empezamos algo nuevo. We all start en something algún new momento. at a moment. Todos empezamos un nuevo trabajo We all start a en new alguna job ocasión. in an occasion. Todos empezamos una nueva familia en alguna In ocasión. an occasion, we start a new family.
Todos empezamos un proyecto nuevo en alguna ocasión. And on occasion, we start a new Al project. principio de año empezamos con proyectos nuevos. At the beginning of the year, we start with new projects. Voy a ir al gimnasio, voy a comer mejor, I'm going to go to the voy a gym. hacer I'm going to eat muchas cosas better. diferentes. Empezamos con proyectos nuevos. We start with new projects. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? But what makes a difference? Perseverancia. Perseverance. Cuanto más perseveremos en lo que ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, mejores serán los frutos. The more we persevere and we put it in our hearts and our minds, the better crop we give. Entonces, para poder perseverar, hermano, se requiere valor. So to be able to persevere, it requires to be valiant. Y no se puede perseverar si no hay valentía en el corazón, hermano. And you can't persevere if you're not, if you don't have valor. ¿Qué tan fieles somos en perseverar? How faithful are we in En la persevering? palabra, hermanos, In the word, en las enseñanzas. in the teachings. ¿O qué tan fácilmente nos desanimamos? Or how easily do we get Los primeros discouraged? creyentes mostraron perseverancia en estos dos objetivos, The hermano. first believers showed perseverance in those two En las objectives. enseñanzas. In the teachings, Y la otra es and the other is en la asistencia al templo. in the assisting to the temple. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Why is it important for us? ¿Qué importancia le damos a la enseñanza de las escrituras? What importance do we give ¿Qué tanto to the teachings in the word? amamos esta palabra? How much do we love the word? Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Psalms 119 says that the lamp Is your is word unto my feet. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la enseñanza de la palabra para nosotros. it's in the word, in the teaching for us, Ahora, in the word. Pablo le escribió a Timoteo esto. And in Timothy, Paul Segunda described this. Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 Timothy verse 3 verse 16. Chapter Y- 3 verse 16. Y la palabra dice esto, hermano. Segunda Timoteo 3 16. 2 Timothy 3 Muy 16. importante este verso. Dice la escritura. La palabra viene a hacer esto en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros ponemos en práctica la voz de Dios. 2 Timoteo 3:16. Ahora sí, ya lo encontré. Gracias. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, All a fin de scripture, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sorry, I went ahead of you. all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. ¿Es así como vemos la escritura? Is this how we see the scriptures? Útil, Useful, necesaria, needed, importante. important, Y la palabra lo describe ahí. Redarguye el corazón. and the word describes it there that it rebukes the heart. Nos hace pensar It has us thinking en quiénes somos, in who we are en cómo estamos. and how we are, Y aparte de eso, dice la palabra, and on top of que that, corrige. it corrects us. Cuando estamos mal, nos corrige. When we are bad, it Porque corrects esa es la us enseñanza de Dios, hermano. because that is the teachings of La God. enseñanza del Señor es corregir. The teaching of God is to correct us. Nos instruye en justicia. It shows us injustice. Hoy en día vivimos la peor injusticia en la sociedad, hermano. Nowadays, we live the worst justice Hay in humanity. inconsciencia en el corazón humano. There's unconscious in the heart of La people. gente puede atropellar a otra persona y como que si atropellaron a un perro, hermanos. People can run over a person, and it's just like running over a dog. Te pueden robar a la luz del día, They can rob you at daylight porque no hay instrucción de justicia en su corazón, hermano. because there's no instruction of justice in their heart. Ahora hay un propósito de Dios por esa palabra, hermano. Now, there's a purpose of God for this A word, fin de que en nosotros haya una manera de podernos reflejar a algo que se asemeja a Jesús, hermanos. so that there is a way for us to simulate, envision what God has for us. Algo cerca a Jesús, Something close to a Jesus. fin de que el hombre de Dios sea perfecto. So at the end,
at the end of the day, the man can be perfect. Sé que no vamos a alcanzar perfección, And I know we're not going to reach perfection, pero esa perfección va a llegar but that perfection will come cuando nos mantenemos en la Escritura when we remain in the Scripture y el Señor nos llame a su presencia. and God calls us to His presence. Ahora, el otro ejemplo que los discípulos nos dejan, hermanos, es la perseverancia en el templo. Now, the other example that the disciples leave us is the perseverance in the temple. Y la Escritura claramente dice ahí, hermanos, And the Scripture says clearly there, perseveraban they would persevere en la doctrina de los apóstoles, in the doctrine of the verso apostles, 42, y perseveraban en el templo, hermanos. and they would persevere in the temple. ¿Por qué es importante eso? Why is it important? ¿Por qué el venir o ir a la iglesia ya no lo miramos con tanta importancia y necesidad en nuestros días? Why coming to church or assisting a church do we not see it with such importance in our life? Cuando que la enseñanza de la Escritura, hermanos, When the teachings of the Scripture viene de la iglesia, hermanos, comes from the church, nace de la iglesia, it's born within the church. se nos da en la iglesia. It is given to us in church. Y dice la Escritura que de ahí se iban a las casas. And the Scripture says that from here you take it home. Entonces, la perseverancia al templo So the perseverance in the les daba la temple oportunidad de aprender gave them the opportunity to learn. y lo llevaban a su casa. They would take it home, ¿Y qué decía la palabra? and what did the word say? Comían con alegría They would eat joyfully y con sencillez de corazón. and with a sincere heart. Es decir, había un agradecimiento, hermano, So it's to say that there was such por gratitude lo que habían recibido. for what they had received. ¿Cómo podemos perseverar en esta enseñanza de la Escritura si no aprendemos la Escritura, hermanos? How can we persevere in the teachings of the word Esto es if crucial. we don't read Esto those es scriptures? crucial. It's crucial. Esto es importante. This is important. Mucha gente piensa A lot of people think que venir a la iglesia es complacer a una persona. that coming to church is pleasing somebody. Te voy a complacer, voy a ir contigo a la iglesia. I'm going to please you, so I'm going to go to church. Solo para que no digan, Just so nobody talks about no it. quiero que vayas solo. Te voy a acompañar. I don't want you to go alone, so I'm going to go with you. Voy a ir a la iglesia porque, no, el pastor se va a enojar conmigo. I'm going to go to church because if not, the pastor's going to get mad with Me va a me. empezar a llamar en la semana. Ni sus números tengo, hermano. They're gonna start Mi esposa calling me me during the regaña, week. me dice, ¿tienes el número de la hermana fulana? No, no lo tengo. ¿Por qué no tienes el número de fulano? Me dice. His wife gets mad because he doesn't have the numbers, the phone numbers. Para no llamarles, para no incomodarlos. So I don't make you uncomfortable or to call you. Estoy llamando quizás para preguntarle algo diferente. No fui a la iglesia, me va a regañar el pastor. No, tranquilo, hermano. I may be calling you for something different, but since I didn't go to church, the pastor's Si mad. te llamo es para saludarte. If I call you, it's to greet you, to say hi. Sí, claro, extrañamos los que no vienen, obviamente. And yes, we miss those that don't come, Pero ahí queremos llegar, hermanos. Ahí queremos llegar. but that's where we want to get to. Que no lo hagamos una costumbre. To not make it a routine, Que no se meta en los huesos eso en nosotros, hermanos. so that it doesn't, it's not embedded in our Porque bones. la palabra de Dios lo dice claramente. Because the word of God says it Hebreos clearly. 10:25. Mira este último texto que vamos a leer. Hebreos 10:25. Hebrews 10:25. Muy famoso este texto, hermano. This text is very famous. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Not giving up meeting together as some have as a custom. No dejando de congregarnos como algunos lo hacen la costumbre de su vida, hermanos. Not giving up meeting as often we have in our lives as we do in our lives. Sino exhortándonos, dice. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. But encouraging one another, and although the more as you see the day approaching. Yo sé que creemos que Jesús está cerca, amén. I know we believe that Jesus is close. Amen. ¿Cuál es la exhortación del apóstol Pablo? What is the encouragement of the apostle Paul? Cuando Jesús ascendió al cielo, When Jesus ascended to the heavens en el monte de los olivos, in the Mount Olive, dice que los discípulos estaban juntos he says that the disciples y were solo together, pudieron experimentar aquel momento quienes estaban juntos. and the ones that were together were only able to experiment that moment. Los que estaban lejos Those that were far, no pudieron experimentar ese momento. they were not able to experiment Cuando that moment. Jesús venga,
When Jesus comes, solo podremos experimentar la venida de Jesús we can only experiment the coming of los Jesus, que estemos juntos, hermano. those that are together, Los que estemos en comunión, those that are in communion, los que estemos perseverando en la escritura, those that are persevering in the word, en la comunión, in the communion, en el amor, in love, en aceptarnos unos a otros in accepting one another y en congregarnos. and gathering. Porque últimamente venir a la iglesia, hermanos, Because ultimately coming to y church conocer gente de muchas culturas, de muchos caracteres y de muchas maneras diferentes de ser, and knowing people of different characters and places and of being, es aceptación, it's acceptance. es aceptarnos, It's accepting each es other, tolerarnos, hermano. tolerate each Y other. la tolerancia es un don de Dios. And tolerating is a gift of God. Dios nos ha puesto en la iglesia God has placed us in a para church que nos aceptemos unos a otros, to accept one another tal como somos. just as we are. Amén. Amen. Dele gloria a Dios en esta tarde. Give glory to hermanos. God this Gracias por su atención a la palabra en este día. And thank you for your attention to today's word.